¿Alguna vez te has detenido a pensar que para llenar una simple botella de aceite de coco es necesario romper, limpiar y prensar más de 15 cocos enteros? Y que en una sola fábrica, miles de frutos pasan por un ejército de máquinas tropicales que transforman la pulpa blanca en un líquido dorado, puro y brillante como el oro? Pero, ¿cómo es que el coco, ese símbolo del verano, se convierte en uno de los aceites más valiosos y codiciados del planeta? Bienvenidos a Fábricas y Hechos, el canal donde descubres lo que sucede dentro de las mayores industrias del mundo. Y hoy vamos a atravesar las puertas metálicas de las fábricas de aceite de coco para revelar cada secreto escondido detrás de este líquido milagroso. Imagina el sonido constante de las cintas transportadoras, el aroma dulce del coco fresco y el vapor que se eleva de las prensas industriales. Cada etapa es una danza de precisión donde nada puede salirse de control. Un error en la temperatura y todo el lote se pierde. Un corte incorrecto en la pulpa y toneladas de materia prima van directo a la basura. Pero, ¿qué hace que el aceite de coco sea tan puro, tan resistente y tan versátil, capaz de usarse en la cocina, en cosméticos e incluso en motores de alto rendimiento? En los próximos minutos vas a ver lo que nadie te ha mostrado jamás. El recorrido completo del coco, desde la cáscara hasta la última gota. Antes de continuar, suscríbete aquí al canal Fábricas y Hechos, porque la próxima etapa te va a sorprender. ¿Te imaginabas que este proceso involucraba tanta ingeniería y tecnología? En los cocoteros, todo comienza con la elección del fruto correcto. Trabajadores experimentados caminan entre los árboles, observando el color, el sonido y hasta el peso del coco en la mano. Los demasiado verdes, agrietados o demasiado livianos se dejan atrás. Solo los maduros, con pulpa gruesa y cargada de aceite, entran en el proceso. En muchas regiones, máquinas trepadoras ayudan en la cosecha, abrazando el tronco y subiendo como robots tropicales. Cada camión que sale del campo transporta toneladas de cocos, amontonados como piedras marrones, rumbo a la fábrica. Cuando el camión cruza el portón industrial, el escenario cambia. La naturaleza da paso al acero. Los cocos son volcados en un enorme embudo metálico y avanzan por cintas transportadoras que vibran sin parar. La primera parada es el lavado industrial. Chorros de agua a alta presión y cepillos rotativos frotan cada fruto, eliminando arena, tierra, hojas y cualquier impureza traída del cocotero. En muchas plantas, esta agua se filtra y se reutiliza, formando un circuito cerrado que reduce desperdicio y costos. Ya lavados, los cocos pasan a una de las etapas visualmente más impactantes: la ruptura mecánica. Máquinas con cuchillas de acero girando a miles de revoluciones por minuto quiebran la cáscara en fracciones de segundo. El ruido es constante, como una secuencia infinita de truenos secos. Con cada corte surge el contraste. Por fuera, marrón rústico. Por dentro, un anillo perfecto de pulpa blanca. Las cáscaras siguen por una línea paralela. Más adelante pueden convertirse en carbón activado, briquetas o combustible para las propias calderas de la fábrica. La pulpa, ahora en trozos, entra en un ambiente más controlado. Pasa por grandes discos cortantes que la dividen en tiras más pequeñas, facilitando el siguiente paso: los ralladores industriales. Son cilindros con dientes metálicos que giran a alta velocidad y transforman las tiras en una especie de harina o nieve de coco, húmeda, aromática y llena de aceite oculto. Si pudieras estar allí, sentirías un aroma dulce e intenso, capaz de invadir todo el galpón. Pero esta pulpa rallada aún contiene mucha agua. Y el exceso de agua es enemigo de la calidad y la durabilidad del aceite. Por eso, la masa avanza hacia túneles de secado. Cintas anchas transportan el coco rallado por cámaras donde circula aire caliente a temperatura controlada. Nada de calor desmedido. Si se calienta demasiado, el aceite se oxida y pierde calidad.
Si se calienta poco, queda húmedo y se estropea rápido. Sensores de temperatura y humedad monitorean cada lote. En pantallas de control, los operadores observan gráficos subir y bajar mientras ajustan ventiladores, válvulas y resistencias. Cuando la masa alcanza el punto ideal, aún flexible, pero sin exceso de agua, se libera para la siguiente etapa. Ahora el coco ya no es fruto, ni solo pulpa. Es una masa lista para ser prensada, casi como una esponja llena de aceite a punto de ser exprimida. Es en este momento exacto cuando la fábrica realiza una especie de checkpoint de calidad. Se toman muestras, se pesan y se analizan. Si está demasiado húmeda, vuelve al secado. Si está demasiado seca, el rendimiento cae y gran parte del aceite queda atrapada en la fibra. Mientras tanto, afuera, nuevos camiones siguen llegando con más cocos, alimentando sin pausa a una fábrica que nunca duerme. Lo que antes era un fruto común del litoral, ahora se ha transformado en una materia prima ajustada al milímetro, lista para la etapa más hipnótica de todas, la extracción del aceite, cuando esta masa aparentemente simple comienza a liberar un líquido dorado y brillante. Si todo este recorrido, del cocotero a las líneas de secado automatizadas, ya te impresionó, aprovecha y deja tu like aquí en Fábricas y Hechos. A continuación vas a ver el momento exacto en que esta masa blanca se transforma en ríos de aceite de coco puro, bajo la fuerza brutal de las prensas y la precisión de los sensores. La pulpa de coco, ahora seca y triturada, está lista para revelar su tesoro. A primera vista, parece apenas una harina blanquecina. Pero cuando entra en las prensas industriales, lo que ocurre es casi mágico. Toneladas de presión exprimen cada célula hasta liberar el aceite que estaba oculto dentro de la fibra. El líquido que escurre, espeso y lechoso, es el aceite crudo de coco, la primera etapa del oro tropical. Dependiendo del objetivo de la fábrica, existen dos caminos: el prensado en frío o la extracción en caliente. En el prensado en frío, el proceso es más lento, pero preserva los compuestos aromáticos y el sabor natural del coco. El aceite sale translúcido, con un aroma suave, perfecto para uso cosmético y cocina gourmet. En cambio, la extracción en caliente utiliza vapor y altas temperaturas para aumentar el rendimiento, ideal para la producción a gran escala. El resultado luego debe pasar por una filtración especial para eliminar residuos y neutralizar el sabor. La diferencia entre ambos métodos es más que técnica, es filosófica. De un lado, la pureza artesanal, del otro, la eficiencia industrial. Pero en ambos casos, el principio es el mismo, la búsqueda de la perfección líquida. Después del prensado, el aceite pasa a grandes tanques de decantación, donde permanece en reposo durante varias horas. La gravedad separa lo que es agua, fibra y aceite. Es un proceso silencioso, casi meditativo, la naturaleza haciendo el trabajo que ninguna máquina puede acelerar sin perder calidad. Cuando el aceite puro asciende a la superficie, es conducido por tuberías de acero inoxidable hacia un sistema de filtración ultrafina. Allí, mallas de microfibra capturan cualquier partícula invisible, transformando el líquido en algo tan claro que refleja la luz como vidrio líquido. Mientras las máquinas trabajan, los operadores humanos siguen siendo fundamentales. Inspeccionan el color, el aroma y la viscosidad. El toque humano que ninguna inteligencia artificial puede sustituir. Un aroma ligeramente quemado o un tono amarillento ya es suficiente para identificar un lote fuera del estándar. Es el olfato humano, sumado a la precisión de las máquinas, lo que mantiene la reputación de pureza del aceite de coco. Y cada litro extraído tiene un destino definido. Una parte va a cosméticos, otra a alimentos, y el excedente puede convertirse en base para biocombustible. Nada se desperdicia. Lo que comenzó como pulpa blanca ahora es un producto valioso y multifuncional, distribuido por todo el mundo. Y ahora dime,
¿Cuál de estas etapas te sorprendió más? ¿La fuerza de las prensas, la calma de la decantación o el brillo del aceite filtrado? Deja tu comentario aquí y cuéntanos también desde qué ciudad estás viendo Fábricas y Hechos. A continuación vas a ver cómo la tecnología de punta y los robots tropicales garantizan que cada botella salga perfecta, sin una sola gota fuera del estándar. El aceite de coco ahora está puro, translúcido y brillante. Pero antes de llegar hasta ti, aún debe pasar por la prueba final de la perfección. Es aquí donde la tecnología tropical muestra toda su fuerza. Una sinfonía de sensores, robots y luces de inspección que no perdonan ningún error. En los tanques de filtración final, mallas metálicas microscópicas eliminan cualquier partícula invisible. Sensores de turbidez analizan el paso de la luz a través del aceite. Si algo está fuera del estándar, la línea se detiene automáticamente. Es como si la fábrica tuviera ojos y conciencia propia, supervisando cada gota que fluye por los tubos de acero inoxidable. Justo al lado comienza el envasado automatizado. Brazos robóticos, precisos como cirujanos, llenan hasta 120 frascos por minuto, sin derramar nada. Las botellas, transparentes como cristal, avanzan por cintas transportadoras bajo una intensa luz blanca. Cámaras de alta velocidad detectan incluso microburbujas o diferencias de volumen. Y con un soplo de aire retiran cualquier frasco imperfecto de la línea. Mientras tanto, en el laboratorio, técnicos humanos, aún insustituibles, analizan muestras de cada lote, evalúan densidad, acidez y color. Una mínima variación en el tono ya puede indicar impureza u oxidación. Por eso, cada lote aprobado recibe un código que permite rastrear el momento exacto de la producción, la prensa utilizada e incluso el origen de los cocos. Las botellas que superan todas las pruebas avanzan hacia el etiquetado automático. Sensores ópticos alinean cada etiqueta con precisión milimétrica y brazos mecánicos las aplican con sincronía perfecta. Luego, las cajas se forman, se sellan y se apilan mediante robots paletizadores que trabajan en silencio, como una coreografía invisible. Una fábrica moderna de aceite de coco puede producir hasta 100,000 litros al mes, abasteciendo tanto a la industria alimentaria como a la cosmética a nivel mundial. Lo más curioso es que parte de la energía que impulsa todo este sistema proviene de los propios residuos del proceso. Las cáscaras quemadas generan vapor, y el vapor acciona turbinas. Es decir, la fábrica se autoabastece, cerrando un ciclo sostenible y eficiente. Increíble, ¿verdad? Si esta combinación de ingeniería, precisión y sostenibilidad te impresionó, deja tu like aquí en Fábricas y Hechos y ayuda a difundir el conocimiento sobre lo que ocurre dentro de las fábricas más fascinantes del planeta. Y prepárate, porque ahora llega la revelación final, cómo incluso los residuos del coco se transforman en nuevos productos. El verdadero secreto sostenible de esta industria dorada. Cuando las máquinas se silencian y las luces de la fábrica se apagan, lo que queda no es desperdicio. Es lo que la industria llama el segundo oro del coco. Residuos que, lejos de ser basura, regresan al mundo con nuevas funciones y significados. Por cada tonelada de cocos procesados, queda una montaña de cáscaras, fibras y pulpas deshidratadas. Pero nada de eso se desecha. Las cáscaras externas, duras como la madera, se envían a una línea de carbonización. Allí, bajo calor controlado y oxígeno limitado, se transforman en carbón activado, utilizado en filtros de agua, cosméticos e incluso medicamentos. Es un producto de alto valor exportado a decenas de países. Las fibras marrones, conocidas como coir, pasan por procesos de lavado y secado y se convierten en materia prima para alfombras, cuerdas, tapicería y sustratos agrícolas. En invernaderos y plantaciones, este material ayuda a retener la humedad y a nutrir el suelo.
es el propio coco devolviendo vida a la tierra de donde proviene. ¿Y la pulpa que sobra después de la extracción del aceite? Esa se convierte en harina de coco, riquísima en proteína vegetal. Sirve como alimento para animales, ingrediente de barras energéticas e incluso base para productos de panificación sin gluten. Nada se pierde, todo se transforma. En la cima de este ecosistema industrial también existe el reaprovechamiento energético. El vapor caliente generado durante el secado de la pulpa se canaliza para alimentar las calderas, cerrando un ciclo térmico eficiente. Es la propia fábrica autoabasteciéndose. Un sistema que respira sostenibilidad y reduce las emisiones de carbono hasta en un 30%. Pero hay algo aún más impresionante. En muchas regiones productoras, como Filipinas, Indonesia y partes de América Latina, el coco sostiene a familias enteras. Cada parte del fruto genera trabajo, desde quienes lo cosechan hasta quienes operan las máquinas de envasado. Y el aceite, que recorre el mundo en botellas elegantes, lleva consigo una cadena de historias humanas, de esfuerzo y de innovación tropical. Hoy, el aceite de coco está presente en cosméticos de lujo, en cocinas, en medicamentos e incluso en biocombustibles experimentales. Un solo producto que conecta la naturaleza, la ciencia y la tecnología, símbolo de la versatilidad y de la inteligencia humana para aprovechar lo que la tierra ofrece. Y cuando mires una botella de aceite de coco en el estante, tal vez recuerdes todo lo que hay detrás de ella. Una danza entre tradición y robótica, entre el campo y el laboratorio, entre el calor del sol y el brillo del acero. Aquí fue Fábricas y Hechos, revelando una vez más el espectáculo oculto dentro de las industrias que mueven nuestro mundo. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de este recorrido? ¿La fuerza bruta de las prensas, la precisión de los robots o el ciclo perfecto que transforma todo en algo útil? Y por supuesto, suscríbete aquí al canal Fábricas y Hechos para seguir explorando conmigo los secretos más impresionantes de la industria mundial. Porque, en el fondo, cada fábrica es un universo. Y el próximo episodio puede llevarte a otro planeta de acero, fuego e ingeniería. ¿Y si crees que ya lo has visto todo? Entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. ¿Ya está apareciendo ahí en tu pantalla? Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto oculto aquí en Fábricas y Hechos. Un gran abrazo. Te espero allí.